tardes, sean todas, todos y todes muy bienvenidos al Seminario Permanente de Investigación y Extensión en Educación No Sexista e Interseccional de la Historia, las Humanidades y las Ciencias Sociales en su segunda etapa. Segundo año que busca generar espacios de reflexión, diálogo, participación y análisis interdisciplinarios a nivel de instituciones nacionales e internacionales con miras a responder a las demandas institucionales de nuestra universidad como formadora de docentes para nuestro país, demandas nacionales como las del Ministerio de Educación y también extranjeras como los que nos plantea la UNESCO sobre la necesidad de promover espacios de equidad e igualdad de género interseccional en la educación. En este segundo año, el llamado es hacer un espacio de encuentro entre el mundo académico e investigativo, la formación docente de pregrado, el sistema escolar a través de los equipos directivos, docentes de aula y estudiantes en general para compartir experiencias y reflexionar en torno a las prácticas educativas. Buscamos seguir aportando proponiendo una pedagogía crítica con enfoque de género interseccional, visibilizando, por ejemplo, el sexismo en el currículum, el sexismo presente en la cultura escolar e incentivando entre las y los participantes de este seminario la generación de propuestas o acciones concretas para su erradicación y aportar a las necesarias transformaciones que debe tener la sociedad del siglo XXI. A continuación, quiero presentarles al equipo que integra y coordina este seminario. En primer lugar, presentar, ¿cierto?, a la gestora de este seminario permanente, que es la profesora Ana Galvez Comandini, profesora de Historia y Geografía, doctora en Historia, editora del libro Históricas e investigadora en temas sobre sexualidad, prostitución en el siglo XIX y XX y temáticas de género y mujeres en general. Jorge Jonagata, doctor en formación en la Sociedad del Conocimiento, quien coordina aspectos tecnológicos y administrador web de la página de este seminario. Quien les habla, Cristina Martínez Quirós, profesora de Historia y Geografía, coordinadora del área de Didáctica y Práctica y apoyo el área de vinculación con egresados, egresadas, centros de práctica y colegios y liceos en general. Cristina Jara Villarroel, estudiante de doctorado en Educación de la UNCE, encargada de la difusión y creación de contenidos para las redes sociales asociadas a este proyecto. Y finalmente, y muy importante, Isidora Zúñiga y Naomi Arratia, estudiantes de apoyo en diversas actividades y difusión del evento, y estudiantes, ¿cierto?, del Departamento de Historia y Geografía de la UNCE. A partir de la experiencia del año que tuvimos, ¿cierto?, el año 2021, establecimos un vínculo con el equipo, parte de la unidad de género de la Universidad de Chile, a través de la invitación que tuvimos, ¿cierto?, a ser parte del proyecto INES Género, Capacidades y Competencias para la Equidad de Género en Investigación, Creación e Innovación. La Universidad de Chile, a través de su larga trayectoria, se ha sumado y ha sido impulsora de los cambios sociales que la propia sociedad civil ha exigido. En esa línea, consolidar la perspectiva de género en las áreas de desarrollo, investigación y emprendimiento será una gran tarea para el proceso de transformación social que Chile requiere, apostando por superar las desigualdades y las discriminaciones de género a corto y largo plazo. En este proyecto, el rol de nosotros como UNCE será la colaboración a través de este seminario y el vínculo permanente que podamos generar con los espacios educativos, considerando que ahí es donde vemos el cambio y por eso creemos firmemente que el poder transformador de la educación, como dice hoy en día el lema de nuestra universidad pedagógica, es lo que nos mueve a ser parte de este proyecto y poder compartirlo de forma muy grata con todas y todos ustedes. A continuación dejo a Cristina Jara, quien nos va a contar sobre la organización de este evento, ¿cierto?, y algunos otros temas relevantes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todos, todas y todos a este seminario. Estamos muy contentos de que pueden participar en esta instancia y les queremos dejar cordialmente invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Educación No Sexista, y en Facebook, Proyecto para la Educación No Sexista. Aquí iremos comentando las actividades que realizamos, iremos también subiendo contenido, el material y las fechas de las nuevas sesiones para que también puedan participar. Además, les dejamos cordialmente invitadas, invitados, invitades
para que al finalizar la sesión ustedes puedan contestar una encuesta que hemos dispuesto para así también nosotros como equipo coordinador poder evaluar también cómo han sido nuestras presentaciones. Por lo mismo, para nosotros es muy importante y por favor les solicitamos que la puedan responder. El seminario entonces ahora va a comenzar y quien dará el puntapié inicial, luego de la tremenda presentación de Cristina Martínez, dejo con ustedes a la doctora en Historia y coordinadora de este seminario, Ana Gálvez. Me desmuteo ahí. Muchas gracias a las Cristinas, muchas gracias a todas y todos los que están acá hoy día. Es un placer para nosotros, un honor de estar en esta segunda etapa del seminario y comenzar, ¿no es cierto?, este año, este segundo ciclo, con una invitada, pero que es de la casa, ¿no?, que es Valentina Rota Hernández. Ella trabaja en la unidad de género, en la coordinadora de la unidad de formación y género del Departamento de Género de la UNCE. Es profesora en química, con postítulo en biología del conocer y de la comunicación, dado por Humberto Maturana. Es diplomada en políticas públicas, diversidad y género, y magíster en educación y cultura. Y actualmente magistrante en género y cultura. Está encargada, como les dije, del área de formación de la Oficina de Género y Sexualidades de la UNCE, y es la coordinadora de la línea de género del Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social. Ha desarrollado su trayectoria profesional en distintos ámbitos de educación. Es docente de aula en equipos directivos de colegios de alto riesgo social, diseñando cursos técnicos, profesionales, universitarios, con docencia de pre y posgrado en INACAP, en la Universidad de Chile, en la Universidad del Puerto Hurtado y en la UNCE. Y como docente de aula y trabajos en equipos multidisciplinarios para la elaboración de estrategias que faciliten el aprendizaje en distintos contextos y situaciones educativas. También tiene experiencia en distintos tipos de establecimientos educacionales, sobre todo los de alto riesgo social, como ya señalé, y uno de sus motivos para profundizar la educación, profundizar su conocimiento en educación y género, ha sido principalmente su experiencia personal y laboral, y la necesidad, ¿no?, y que también tenemos todas, todos y todos los que estamos acá, de abrir fronteras de igualdad, respeto por los derechos de las personas, y la pertenencia y apropiación de los espacios sociales. Ella es nuestra invitada de hoy, con ella abrimos nuestro seminario este 2022, y bueno, no olvidarme de decirles que, al igual que en las sesiones del año pasado, al final de la sesión vamos a estar sorteando un libro entre nuestros y nuestras asistentes, ¿no?, previa respuesta de la encuesta. Entonces no voy a quedar eso en el tintero. Así que bueno, con mucho gusto y mucho agrado, porque la conozco su trabajo, dejo a Valentina, que sé que nos va a dar una conferencia espectacular. Otra cosa que tenía que agregar, perdón. Las preguntas, por favor, las van dejando en el chat. Las preguntas las dejan en el chat y el profesor Jorge Jo y yo se las vamos a ir leyendo a Valentina. Así que en el mismo chat van dejando sus preguntas y nosotros las vamos a ir leyendo. Eso, muchas gracias. Valentina, ahora sí te doy la palabra. Me voy a desmutear. Yo lo primero es que quiero agradecer esta invitación. Soy una ferviente seguidora del seminario y agradezco también los cariños que aquí podemos ver, ¿no? Yo creo que las relaciones que hemos ido formando con las distintas instancias de esta y de otras universidades son fundamentales para lograr nuestro objetivo de equidad, igualdad, justicia social y derechos. Yo para comenzar esta conversación, lo primero que quiero es reflexionar, hacernos varias preguntas. Yo no tengo las respuestas, no sé cómo tampoco tenerlas, todas las respuestas, porque a medida que uno se va respondiendo cosas van surgiendo otras dudas, ¿no?
Pero entre las múltiples conversaciones que nosotros hacemos en estos ámbitos está el hecho del ser docente, de quiénes somos cuando somos docentes y cómo hacemos este recorrido de la educación desde la perspectiva de la docencia, ¿sí? Y entonces vamos a conversar, vamos a reflexionar un poquito, voy a tratar de cumplir el tiempo a cabalidad, sobre identidad y educación. Y para mí esto es una paradoja hasta el momento. Esperemos que una paradoja que en algún instante podamos sanar completamente. ¿Por qué es una paradoja? En algún diccionario o en varios diccionarios leí que una paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una gran verdad o una verdad oculta. Vamos a ver qué pensamos de eso y qué hacemos en este aspecto, ¿no? Y para tener un lenguaje común, yo siempre digo, para poder conversar en común, vamos a aclarar entonces las siguientes definiciones, que son oficiales, que están por ahí puestas en tratados nacionales e internacionales. Por ejemplo, orientación sexual, la vamos a definir como una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva, con otra persona, iba a decir contra, con otra persona del mismo género, sexo, de distintos géneros, sexo, del mismo género y distinto sexo, del mismo sexo y distintos géneros, en cualquiera de sus expresiones. La identidad de género, entonces, alude a la percepción subjetiva de un individuo que tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus características anatómicas, sexuales, quién eres, hombre, mujer, no binaria, género fluido, queer, etc. Y la expresión de género la vamos a definir como una manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinante, es decir, no es estático. Vámonos a uno de los conceptos que hemos estado reflexionando y que queremos pensar, la identidad, ¿cierto? Y entonces, centrémonos en la identidad de género. Según el principio de Yogyakarta, la identidad de género se refiere a la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, que pueden ser la vestimenta, el modo de hablar, los modales, las costumbres, etc. ¿Qué pasa con estas definiciones en educación? Bueno, estamos en este seminario, y en este seminario han pasado y van a seguir pasando cosas súper interesantes respecto a la educación. Hemos tenido conversaciones, reflexiones, están sucediendo cosas, ¿no? Hoy día nos juntamos con la representación de colegios en 3 municipalidades determinadas, y en esta representación habían situaciones de trabajo sobre género, diversidades, sobre pertinencias de la perspectiva en el ámbito educativo. Entonces, podríamos decir que los sistemas educativos están trabajando en esto, pero aún así, aun cuando existen lugares donde se está trabajando, hay cosas que no podemos todavía obviar y que todavía ocurren en nuestras aulas, dentro de ellas, fuera de ellos y en estos ambientes. Por ejemplo, los sistemas educativos replican y acentúan la norma del cuerpo, ¿cierto? De los distintos cuerpos. El currículum oculto, las relaciones entre pares y no pares, las interrelaciones en este sistema favorecen o obstaculizan el proceso de construcción de identidad sexual y de aceptación de las diversidades. Además, diversos estudios, como el de Todo Mejora, que menciono aquí abajo, han demostrado que las cuestiones actitudinales tienen implicancia directa sobre el modo como se reproducen las normas sobre la sexualidad y el género. Una educación sexista, entonces, es una educación
que discrimina. La educación sexista que se ha ido reproduciendo, aun cuando hay lugares, vuelvo a repetir y no lo voy a dejar de decir, que lo están trabajando, pero ha ido reproduciendo estereotipos, normalización de actitudes, de conducta, y estos estereotipos entonces, como hemos hablado en otras oportunidades, van reproduciendo y profundizando estas desigualdades. Nunca olvidemos que el colegio es un lugar de sociabilización fundamental para las niñas, los niños, los jóvenes, ¿cierto? Entonces estos comportamientos que se instalan, estos comportamientos que se observan en las escuelas, son comportamientos que se van a replicar fuera también de estas escuelas. Y esa reflexión, esa mirada, tenemos que darla, tenemos que comenzar a trabajar esto. Y muchas personas que estamos en este ámbito, tomamos entonces esta educación con perspectiva de género, esta educación no sexista como un camino para mirar, como algo, una herramienta fundamental para poder hacer estos cambios. La violencia simbólica del currículum oculto tiene que ser observada, tiene que ser trabajada, tiene que analizarse desde esta perspectiva para poder hacer los cambios sociales que finalmente buscamos hacer, ¿cierto? Porque todos y todas quienes estamos aquí tenemos claro que las escuelas son una muestra, y las universidades y las instituciones de educación en general son una muestra y un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Las escuelas en su espacio más cercano, las universidades en quienes pertenecen a ese espacio, y vamos formando entonces una identidad. Este trabajo hacia la educación no sexista es fundamental para que nuestra sociedad también vaya generando estos cambios. Pero desde ahí estamos mirando a quienes están ahí, pero estamos mirando a todas las personas que están ahí. Y ese es el cuestionamiento que yo hoy día les invito a hacer. Todas estas definiciones, estos conceptos, estas formas de mirarnos y de pensarnos que tenemos, y que estamos reflexionando y que estamos criticando, ¿están mirando a todas las personas que están en ese ámbito de la educación? ¿Qué pasa con los docentes y las personas que trabajan en ese espacio, verdad? Quizás yo no las puse ahí, pero también ahí tenemos terapeutas ocupacionales, kinesiólogas, kinesiólogos, psicólogas, psicólogos, etc. Existen físicamente en ese espacio. Hay una observación de quiénes son esas personas, se observan sus cuerpos. Puede ser que no tanto, ¿cierto? Porque aún persisten en estas personas, en estos cuerpos adultos, expectativas de género o conductas esperadas que están sesgadas y que están normalizadas. Deben entrar estos cuerpos dentro de esta norma. No pueden salirse de esta norma, porque si se salen de la norma, nos pasa esto. Estamos hablando solamente de algunos casos que son de ayer, que son de hace poco tiempo, que todavía siguen ocurriendo. Y no son casos menores. Es decir, la profesora debe vestirse como mujer y no puede velar su situación afectiva si no está dentro de esta norma, esa situación afectiva. El profesor es sancionado porque es muy femenino para vestirse, ¿cierto? Las profesoras, los docentes, los directivos, el cuerpo directivo no puede tener una vida sexoafectiva distinta a lo que la norma impone. Pareciera que no. Pareciera que tenemos un trabajo que está comenzando sobre la aceptación de las diversidades, de los distintos cuerpos, sobre la aceptación de la no normalización, ¿cierto?, de las conductas, del trabajo hacia los sesgos y hacia los estereotipos, pero nos quedamos hasta el cuarto medio.
o nos quedamos hasta el espacio universitario de los y les estudiantes que tenemos presentes en nuestros patios universitarios. Pero existimos más personas en esos espacios. Habemos más individuos e individuas e individuos ahí en ese espacio, que también queremos estar presentes desde nuestra diversidad, desde decir quiénes somos y cómo estamos, desde que se nos respete por nuestras diferencias. Y esa conversación yo creo que hay que empezar a darla. Porque se están castigando. Yo me voy a detener y voy a hacer esta reflexión sobre los cuerpos feminizados. Los cuerpos feminizados, como sabemos, como hemos visto y leído en varias instancias, son castigados, son cuerpos castigados. Por supuesto que las diversidades sexuales también, las diversidades masculinas son cuerpos castigados, es cierto, también hay una distinción, es cierto. Me voy a dar una licencia aquí yo de conversar desde la experiencia. El cuerpo femenino, el cuerpo de las mujeres dentro de los espacios educativos, no puede tener una orientación sexual, no puede tener una identidad de género fuera de la norma. Las profesoras que tienen una opción sexual distinta son castigadas, son sacadas de los espacios escolares, y eso ocurre hasta el día de hoy. Yo creo que ahí entonces tenemos que hacer una reflexión. Si bien es cierto, lo que ocurrió con la profesora de religión es fantástico, es un avance, si bien es cierto, lo que ocurrió hace muchos años atrás con el caso de la abogada y la tuición de sus hijas, también es un avance, todavía nos queda un camino importante por recorrer. Porque en los espacios escolares se replica la violencia de género a través de esta normalización de estos estereotipos, y existe una segregación horizontal hacia las mujeres que pertenecen a las diversidades sexuales. Se invisibilizan estos cuerpos, pues no están dentro de este mandato binario hombre-mujer. Se reproduce un orden de género en esta cultura escolar, en este currículum universitario y en general en la institucionalidad. Las mujeres que nos hacemos, ¿no? De Simone de Beauvoir. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué pasa con estos cuerpos disidentes, con estos cuerpos femeninos disidentes? ¿Cómo hemos sido entonces invisibilizadas desde nuestra decisión y desde nuestra opción? Entonces, estas masculinidades femeninas o estas feminidades masculinizadas son censuradas, limitadas y invisibilizadas, y generalmente son relacionadas con estereotipos que se van relacionando casi siempre directamente con el lesbianismo. Una mujer masculinizada no necesariamente ha de ser lesbiana, ¿cierto? Entonces estos cuerpos de mujeres que tenemos en nuestros espacios pedagógicos no son aceptados como individuos, como sujetas de derecho, con condiciones y con características iguales y semejantes a cualquier otra persona que esté en ese espacio pedagógico. ¿Cómo aportamos nosotros desde la UNCE? ¿Qué hacemos desde acá? ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, existen muchas cosas, muchas formas de hacerlo, pero vamos a ver algunas. Primero, rompiendo las normas de género, ¿cierto? Cuestionándolas y cuestionando estos estereotipos, apoyando e incentivando las ESI, y sobre todo estas dos últimas, desde la formación de formadores y analizando y revisando, estamos en eso, la formación de la identidad docente. Porque la construcción de la identidad profesional docente no debe pensarse solo para dar una respuesta al proceso de formación académica. Cada uno de los docentes y una de las docentes debe influir en este proceso de construcción de una cultura escolar para todas, todas y todes,
que esté libre de estereotipos, de sesgos de género, debe potenciar ambientes seguros y respetuosos de las diferencias para todas aquellas personas que forman parte de la comunidad sin excepción. Porque no puede seguir ocurriendo que los cuerpos disidentes en el sistema educativo sean cuerpos castigados. La identidad docente se debe construir en un proceso de formación que transforme, y que transforme mediante la experiencia adquirida, que nunca va a ser estática. Los profesores, las profesoras, los equipos directivos, las jefaturas NAEM, las directores y directoras de carrera deben potenciar que estos cuerpos disidentes son parte de todo esto, ¿no? Es ideal, es fundamental que deje de haber distinciones de cuerpos. Lo ideal sería, el camino ideal sería que no hubiese por qué hacerlas, ¿no? Entonces tenemos, entre muchos desafíos, uno importante y fundamental, el de la articulación de múltiples y simultáneas formas de romper la norma impuesta, la subordinación de clase, de género, de sexualidad y de raza. Y con esto termino. La diversidad no solo está en el tipo de aprendizaje, está también en quiénes somos, en mirar nuestro espacio pedagógico desde una mirada más integral que nos permita disminuir todas las desigualdades. Eso. Gracias. Muchas gracias, Valentina, por estas reflexiones y la verdad por estas preguntas también que nos dejas aquí sobre la mesa. Y hay una pregunta de Montserrat Páez, que dice: hola, primero que todo gracias por la instancia de conversación. Tengo una pregunta. ¿Se puede encontrar el contenido de esta ponencia en algún artículo, Valentina? Qué buena pregunta, Montserrat. Gracias por hacerla. Mira, estoy terminando 2 artículos. De aquí al siglo que viene lo conseguiré. Pero sí, yo he estado trabajando en esto hace un tiempo. Los tiempos no me han terminado de encajar, pero apenas esté listo, yo lo voy a compartir precisamente en la página del seminario. Sí, por supuesto que sí. El seminario permanente que tiene una página web establecida. Perfecto. Yo tengo una reflexión con respecto a lo que propone Valentina, porque en realidad ella es muy cierto, o sea, los cuerpos que estamos mirando generalmente y sobre los que estamos haciendo investigación o teorizando, tiene que ver mucho con el estudiantado, ¿no? Sin embargo, los y les profesores, como que quedamos fuera, ¿no?, de la diversidad, y como que estamos siempre dentro como del corset de la norma de género. Y tenemos muy poca posibilidad de movernos. Yo recuerdo, y voy a dar acá una experiencia personal, cuando yo hice la práctica profesional, estudié pedagogía en historia en la UNCE, el colegio donde yo fui, que era el colegio Teresa Prat, que está en Franklin, teníamos una profesora que era transgénero. Una de las profesoras guías que acogió a mi otra compañera, no fue mi profesora guía en colegio, fue una compañera, era una profesora transgénero. Y era la primera vez en mi vida, yo estoy hablando hace más de 20 años atrás, era la primera vez en mi vida que yo veía a una profesora transgénero trabajando en una escuela, y en una escuela donde era tremendamente respetada, donde no era estigmatizada, ¿no? Pero claramente era una sexualidad absolutamente disidente, ¿no? Estaba en un colegio de niñas, además, porque no, conversando con ellas, pues no podía haber trabajado, no podía trabajar en colegios con hombres o niños porque no la aceptaban a ella. Entonces, justamente tenemos este corset, ¿no? Bueno, y parte del seminario
Es una de las desafíos que tenemos este año con el Liceo Multigénero Eloísa Díaz, es cómo estamos los y les profesores para trabajar en escuelas multigénero, ¿no? Porque ese es el desafío del siglo XXI, cómo trabajamos en escuelas multigénero, donde no solo el estudiantado es multigénero, donde también nosotros somos multigénero, ¿no? Voy a leer algunos comentarios que hay acá. Valentina, te agradezco muchísimo la ponencia. Ese sentido nos invita a la reflexión para vivir en la apertura en las comunidades educativas, cuales sean y que incluyan a todos los estamentos. Muchas gracias. Soy profesora de danza, Paula Moraga dice, soy profesora de danza y me resuenan mucho estos nuevos desafíos, sobre todo de la perspectiva de la corporalidad, de los cuerpos castigados, ¿no? No sé si quieres agregar algo más, Valentina. Sí, fíjate que estaba reflexionando lo que tú dices, porque bueno, lo ideal en realidad es que dejemos de hacer estas distinciones, es como retroceder un poco a cuando existían estos colegios de niñas y de niños, ¿no? Y ahora tenemos estos colegios multigénero que yo los celebro absolutamente, porque además hay colegios de estas características que tienen, como tú dices, Anita, profesores, profesoras, gente, docentes, trabajadores y trabajadoras que son también multigénero. Eso es maravilloso. Pero debe haber algún momento, debe existir un punto de encuentro. Es decir, dejemos de separarnos. Tenemos que vivir en diversidad, pero juntas y juntos y juntes todos. ¿Hasta cuándo hacemos estas distinciones? No estoy diciendo que no deben existir. Está bien que existan, cumplen funciones más que necesarias, pero yo creo que el sueño que tenemos es que estemos todas y todos juntas, ¿no? Esa es la necesidad que debe estar. Debemos dejar de hacer estas distinciones. Yo particularmente creo que eso es justicia social, eso es igualdad, y a eso nos referimos con derechos humanos. Sí, absolutamente. Y justamente cuáles son los cuerpos permitidos y prohibidos, ¿no? Hablando también lo que decía Paula, que le resuena mucho siendo ella profesora de danza y que trabaja, obviamente, mucho con la corporalidad. ¿Cuáles son los cuerpos permitidos, ¿no? Y cuáles son los cuerpos prohibidos, finalmente. Claro, bueno. Yo el otro día estaba en una clase y lo interesante de esto es que en las clases surgen unas preguntas que le enseñan a una muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que ahí hablábamos es cómo miramos los cuerpos de las diversidades y cómo miramos los otros cuerpos. Nos damos voy a decir un ejemplo que ahí surge, nos damos la licencia, sobre todo en los cuerpos femeninos, de censurarlos o no. Es gorda, es flaca, es peluda, es pelada, es masculina, es femenina, y hasta aquellos que son un poco más osados hacen referencias a su vida sexoafectiva. Cuando los cuerpos son más normalizados, ¿cierto? Entran en esta norma, como ahí veíamos, blancos, bellos, dentro del concepto social de belleza, no nos damos tantas licencias, no observamos con tanto detalle ciertas características. Y eso también tiene que ver un poco cómo nos hemos ido como sociedad segregando y sectorizando hacia ciertas áreas. ¿Hasta cuándo dejamos de ver lo que no debemos ver y cuándo empezamos a vernos todas y todos por igual? En la danza, sí, se me olvidó hacer ese comentario, gracias por recordármelo, es una de las formas. Yo celebro ver ahora grupos de danza con distintos cuerpos, con distintas formas ahí. Yo creo que eso es fundamental. La danza, a todos y a todos y a todas nos gusta bailar. Yo soy más chiquitita, soy más rellenita y me encanta bailar. Entonces, somos cuerpos que queremos danzar y la danza nos hace también además, ¿no? Eso. Hay otras preguntas acá.
Claudia Marambio dice, muy interesante la exposición, gracias. Ella da un sentir acá, dice, siento que la actual generación de 18 años y menos no tienen la misma percepción, que esta generación entra al mundo con una mirada menos estandarizada y más abierta a los cambios, y que lo percibe en distintos ámbitos, no solo lo educativo, ¿no? Es una reflexión de Claudia, muchas gracias, y aquí hay unas preguntas. Dice Valentina, para el profesorado que recién se incorpora o sensibiliza con las temáticas de género, ¿por dónde o cómo comenzar el trabajo hacia la igualdad? Te dejo otra pregunta, ahí tú las vas anotando. Valeria Vargas dice, me gustaría saber o conocer algunos ejemplos concretos para abrir esa mirada a las diversidades en el aula. Por ejemplo, ¿cómo intervenir si tenemos situaciones de discriminación entre estudiantes? Otra pregunta. Hola Valentina. ¿Hay experiencia de prácticas educativas no sexistas en escuelas de sectores rurales de Chile? Y si es así, ¿cuáles son las mayores dificultades en estas comunidades educativas? Y una última pregunta, tienes varias, porque ahí tienes harto rato, quedan dos más para responder, Valentina. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta de reflexión. ¿De qué manera podemos promover, sensibilizar un enfoque de género en un contexto educativo tan segregado? Pienso, por ejemplo, en las escuelas privadas con proyectos religiosos, donde hay un límite desde los proyectos educativos. Eso lo pregunta Karen Cárdenas. Y Verónica Rubio dice, ¿cómo están enfrentando como universidad la implementación de la ley 21.369 del 2021, que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en educación superior? Ahí te dejé 4 preguntazas para responder. Si quieres te las repito, tú me dices, ¿no? No, te voy a preguntar alguna que se me vaya, pero mira, la primera es cómo se incorpora, ¿cierto?, a los profesores recientes este trabajo hacia la igualdad. Sí. En la UNCE tenemos a la profesora Ana Cárdenas, entre otras y otros docentes, que estamos haciendo ese trabajo. Voy a hablar desde la escuela pedagógica, ¿cierto?, desde la universidad pedagógica, que no es la única que está haciendo acciones. Desde el mayo de 2018, las instituciones de educación superior, sobre todo las del CRUCH, tomaron decisiones fundamentales respecto a la formación de profesionales de distintos ámbitos. Como sabemos, la mayoría de las universidades que forman docentes están dentro de este CRUCH. Entre las revisiones y las decisiones que se tomaron está mirar el currículum. Mirar cómo está esta perspectiva de género, entonces, incorporada en el currículum de las personas que están en formación. La Universidad Metropolitana no ha hecho nada distinto a esto, o sea, también ha estado en esto, en esta mirada de la transversalización de la perspectiva de género, cómo incorporamos esta perspectiva dentro del currículum universitario, cómo hacemos para que cada una de las actividades académicas tenga esta perspectiva incorporada, que va más allá de agregarle bibliografía paritaria o el pronombre, ¿cierto? Tiene que ver también con distintas estrategias que se pueden ver, y hemos visto entonces que existen en las 19 carreras distintas formas de la incorporación de esta perspectiva. Por tanto, los y les docentes que van ingresando de la institución de la UNCE llevan incorporada de alguna manera directa e indirecta esta mirada de género en su quehacer. Además de eso, existe un minor, que este minor en el cual deben cursar las y los estudiantes de las 19 carreras, ¿cierto? Entre los ramos que hay ramos de género, existen ramos de derechos humanos, etcétera,
por tanto, voluntariamente, entre comillas, porque deben tomar este minor las y los estudiantes, también se les incorpora. Además de eso, la Oficina de Género y Sexualidades, junto con otras comunidades, también hace talleres, reflexiones pedagógicas a estudiantes, académicos, académicas y cuerpo directivo para incorporar esta perspectiva en el quehacer. Entonces existe un trabajo concienzudo e intencionado para la transversalización de esta perspectiva. Así como ocurre esto en la UNCE, también ocurre en otras universidades, ¿cierto? La Universidad de Chile también lo está trabajando, la Católica, etc. Pero yo voy a responder por la UNCE porque es mi casa de corazón y de formación. La segunda pregunta que queda era... algunos ejemplos concretos para abrir esa mirada a las diversidades en el aula. A las diversidades, ejemplos concretos. ¿Cómo intervenir si tenemos situaciones de discriminación entre estudiantes? Bueno, lo primero que yo debo hacer es decir, es no exponer a esta persona que está siendo discriminada, ¿no? Es fundamental que las y los docentes protejamos a la persona que está siendo discriminada, apoyemos a esta persona, y buscar espacios de colaboración que pueden ser compañeros o compañeras. Si vemos que dentro de su sala de clases no tiene compañeros o compañeras que le apoyen, entonces buscar si es posible cambiarlo a una sala donde tenga compañeros o compañeras que lo apoyen, enfrentar esto abiertamente desde el equipo directivo, el equipo de coordinación, los equipos de apoyo y apoderadas y apoderados. Hablar en los colegios sobre estas temáticas, abrir la conversación y reflexionar en torno a esto. Yo vuelvo a repetir algo que he dicho en otras oportunidades, no existe una fórmula mágica, pero la conversación, el diálogo y el apoyo permanente es fundamental. La no censura es fundamental. Si las y los docentes censuran también, o dicen cosas como, pero déjenlo en paz, y ya se le va a pasar, o entiéndanlo, bueno, estamos cayendo en el juego de la discriminación también, ¿no? No sé si con eso respondo. Había una pregunta sobre espacios rurales, sobre experiencias en espacios rurales, ¿cierto? Sí. ¿Y sí. cuáles eran sus, sus tapujos o sus impedimentos? No, hay experiencia de prácticas educativas no sexistas en escuelas rurales, y sea así, Ya. ¿cuáles son sus mayores dificultades? Ya. Bueno, voy a empezar de atrás adelante. Las mayores dificultades son las de la mayoría, ¿cierto? Las creencias. Especialmente en espacios rurales donde las creencias religiosas son tan fuertes, tan poderosas. Además de eso, las costumbres nomás, también que esa familia pueda tener. Familias que evidentemente normalizan que son las mujeres y las niñas las que deben tener los cuidados de las casas, la crianza de otras infancias y los cuidados de las personas que están enfermas o qué sé yo. Entonces, y los hombres, por supuesto, son quienes deben proveer. Es muy común ver que en espacios rurales, cuando la familia no tiene, esto lo hemos conversado en otros momentos, cuando la familia no tiene recursos para pagar la educación de todas y todos los hijos, siempre eligen al hombre porque el hombre es el que va a proveer. Entonces ahí ya estamos con una familia que está educando de manera sexista. Ese es el primer encuentro difícil para poder aplicar esto, ¿no? ¿Existen experiencias en escuelas rurales? Yo conozco una experiencia en el sur de Chile, en Chiloé específicamente, que le costó mucho en un principio, pero después tuvo muy buenos resultados y ha ido poco a poco. Hace poco, como línea de género CIEJUS, fuimos a Coronel y ahí hay escuelas que son rurales, hay escuelas en isla,
E hicimos junto con Angélica entonces unas charlas, unas ponencias, y el tema se está abordando. Y con esto voy a responder otra pregunta o otra reflexión respecto a que los chicos de 18 años, de la generación de 18 años, no tienen estos problemas. No lo sé. Porque recordemos que las infancias entran al colegio sin ningún sesgo ni ningún estereotipo, pero las infancias tienen una imagen de profesoras y profesores, ¿cierto?, que admiran. Entonces, le metemos nosotros, los adultos y las adultas, estos estereotipos y estos sesgos. Entonces, por supuesto que es menos que antes. Si antes era 10, ahora es 7. Pero todavía existen. Nos queda harto trabajo por hacer. Y la sensibilización, ¿cómo promovemos la sensibilización? En los contextos educativos de las escuelas católicas. Chuta, esa es una tremenda pregunta. Esa está difícil. Si pudiera hacer una broma, yo diría cambiemos al Papa, pero no puedo hacer esa broma. Ahora bien, yo creo que la sociedad va un poco permeando a las escuelas, inclusive de corte católico más extremo. Aun cuando las conversaciones ahí no se deben dar de igual manera que en otras escuelas, ¿cierto? Igual hay algunas reflexiones y conversaciones que tienen y que van a empezar a darse, especialmente ahora cuando estamos en esta mirada nacional y desde el gobierno para poder conversar y tratar las temáticas de género en los espacios escolares. Entonces, por último, por osmosis, en algún momento las escuelas católicas, evangélicas, pentecostales, van a tener que tocar el tema, porque las personas que están en ese ámbito también tienen identidad y tienen una forma de enfrentarse y de pertenecer a este mundo, ¿no? Y sobre la ley 21.369 que tenemos hasta septiembre, 25 de septiembre, para poder implementarla las universidades del CRUCH. Bueno, se están haciendo varios encuentros, entre esos la sensibilización y la incorporación de políticas de género en las instituciones educativas, en las instituciones de educación superior hacia toda la comunidad. No sé si respondo a todas las consultas. Sí, y hay varias más, Valentina, voy a tratar de sintetizarlas porque hay algunas que pueden sintetizarse. Por ejemplo, dice, primero revisar las materias, ¿no? Que impartimos los profesores en las universidades y transversalizar este enfoque como educación no sexista para dar un paso, esto es un comentario de Rocío Galdame, para como sociedad educativa, ¿no? Y Daniela Moya pregunta, ¿cómo aplicar esta visión no sexista en espacios educativos vulnerables donde el machismo está súper demarcado y las apoderadas muchas veces respaldan esas actitudes? Tengo una estudiante que está haciendo la práctica, es trans, y tuvimos que escoger con pinzas el curso que se le iba a asignar para que no pasara malos ratos por lo mencionado anteriormente. Y lo vemos mucho en la UNCE, lo vemos mucho entre nuestros futuros y futuras egresades, ¿no? En la universidad tenemos muchos estudiantes que son de la disidencia sexual y que van a salir a ejercer a espacios educativos tremendamente heteronormados. Y este va a ser un temazo que se nos viene como universidad pedagógica. Yo siento que esta pregunta es central. Sumado a esa pregunta, te sumo esta otra porque también tiene que ver con escuela y de qué forma se integran a las familias en la educación no sexista, ¿no? Y si hay algún tipo de municipio que esté desarrollando estas temáticas en su establecimiento. Te dejo hasta ahí estas tres, después sigo con las preguntas. Bueno, hay una que se vincula, si hay alguna posibilidad de que los cursos de educación no sexista se pueden incorporar a las mallas de las carreras y no solo como minor o cursos optativos, ¿no? ¿Y qué significa currículum oculto?
Voy a empezar con la última. Me gusta ser disidente. Romper el orden y la norma. No, con esa, porque esa está como ya lista entre paréntesis. Sí, existe esa posibilidad y está ocurriendo. Existen carreras específicas en la universidad donde se imparten ramos que tienen que ver con educación no sexista y también ramos sobre pedagogías con enfoque de género o planificación de la pedagogía con perspectiva de género. Por supuesto, idealmente deberían todas las carreras de corte pedagógico tener estos ramos, ¿no? Sobre todo de pedagogías desde la perspectiva de género y educación no sexista. Eso debería ser. ¿Cómo hacerlo? Bueno, conversando, poniéndose de acuerdo y desde las direcciones y equipos académicos, UGCD se llaman en la universidad, planificar e intencionar que estas temáticas estén en el currículum de esa carrera. Eso por un lado. ¿Cómo yo relaciono, no sé si tú estás de acuerdo, Anita, en esto, con el machismo, ¿cierto? Para poder aceptar, trabajar, incorporar profesores de distinta orientación sexual o identidad de género, con cómo integro a las familias. Para mí una está directamente relacionada con la otra. Las familias son fundamentales en este trabajo, y las escuelas o las instituciones educativas deben incorporar a las familias en estas conversaciones. Deben regular estas conversaciones que pueden ser a través de seminarios, de trabajos intencionados en reunión de apoderados, etcétera, y dialogar en conjunto. Y bueno, y los ámbitos educativos machistas, quiero ser cuidadosa con lo que voy a decir, pero si un colegio acepta un o una estudiante trans, ese colegio debe preparar a esa escuela para este estudiante. Y debe saber este colegio, no quiero decir que no contraten estudiantes trans, por eso dije que quiero ser cuidadosa, al contrario, está bien, es perfecto que lo hagan. Pero este colegio debe ser responsable, y debe entonces ser capaz de apoyar a este o esta estudiante, y no incentivar y dejar y normalizar que situaciones de transfobia o de machismo máximo ocurran en su aula. No permitir ni siquiera que los profesores hagan bromas inadecuadas, no permitir que estudiantes lo hagan, ¿cierto? La censura a veces a nosotros nos cuesta mucho, pero es importante que en algunos momentos tomemos lugar y nos posicionemos de qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a aceptar realmente, que se diga sobre otras personas. Si yo estoy aceptando este estudiante que es trans, debo apoyarle, no puedo dejarlo solo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, hago un trabajo con la escuela, buscamos formas de apoyar a este estudiante, porque ese estudiante lo más probable es que sea un excelente profesor o profesora. No sé si queda alguna pregunta. Sí, quedan varias, Valentina. Ya. Dice, bueno, o sea, yo quiero agregar algo acá con respecto sobre todo a la discriminación, a los colegios católicos, etcétera. También hay que ocupar las instancias como también legales que tenemos de organización institucional de los colegios, liceos, instituciones, donde están las normas de convivencia escolar, las normas de igualdad de género, Así es. ¿no? Entonces yo creo que los profesores, profesoras que ya están en los establecimientos y los nuevos que se van a incorporar, pueden ampararse en estas normativas para poder implementar programas, ¿no? De educación no sexista, de igualdad de género,
etcétera, inclusive raciales, por toda esta discriminación racializada, todas estas intersecciones finalmente que terminan ocurriendo en las escuelas, porque no tenemos solamente escuelas multigénero, sino también escuelas multiculturales, multirraciales, Así multigénero. es. O sea, hay muchas intersecciones que se cruzan ahí. Sí. Y hay normativas que podemos utilizar o que pueden favorecer que las y los docentes, ¿no? Y les docentes puedan incorporar talleres, etcétera, lo que se les ocurra, ¿no? Para poder afrontar este tipo de situaciones que son todavía lamentablemente complejas, ¿no? Eh, bueno, Yaret pregunta, ¿hay alguna posibilidad que los cursos de educación no sexista pueden incorporarse en las mallas de las carreras o no, no solo como minor o cursos optativos? Luego dice, ¿cómo Esa ya la trabajamos? respondí. Sí. Mm. ¿Cómo trabajamos con estudiantes que desde el hogar llevan una carga respecto al tema? Eso también yo creo que ya está un poquito respondido. Mm. Acá hay un comentario de Bernardita respecto a lo de las personas menores de 18 años. Dice, creo que se trata de una transformación de las violencias más que una superación de estas. Las culturas escolares están precisamente hoy en día sumamente violentas después de la pandemia. Y esa violencia también involucra al género. No sé qué opinas, Valentina, de eso, post pandemia. Mm. Em, Mira, a mí me pasa lo siguiente, con esto de la violencia, y no es por no decir que sí, efectivamente han aumentado un poco las violencias, han sido más notorias quizás las violencias, especialmente estos últimos meses, pero yo también siento que hay una manipulación de los medios televisivos y radiales y prensa, etcétera, en este aspecto, ¿no? Yo muchos años, por opción, trabajé en escuelas de alto riesgo social, en comunas muy conflictivas, y yo te aseguro que la violencia está instalada en las escuelas hace mucho rato, porque la violencia en las escuelas representa y refleja lo que les está pasando a esas infancias, a esas niñeces, a esos adolescentes y esas adolescentes en sus hogares o en sus calles. Todas las formas en que viven, ¿cierto? El hacinamiento, el hambre, el abandono, el consumo. Hay múltiples factores, como tú bien lo acabas de decir, estas interseccionalidades múltiples que se ven, por supuesto, en los cuerpos femeninos, pero si somos un poquito más acuciosos, también las infancias las viven. Aquellas y aquellos profesores que hemos trabajado en este tipo de escuelas, claramente podemos ver y tenemos experiencias con niñas o niños de cursos menores que llegan sin haber desayunado, en invierno con ropa muy desabrigada, sin haberse bañados, sucios o sucias, con piojos, ¿cierto? Y hay una vulneración total y absoluta de ellos y de ellas. Entonces, esto va generando, por supuesto, estados de violencia continua en esos establecimientos. Pero también es cierto que esta violencia, y entre comillas, esta violencia también se refleja hacia quienes trabajan en estas escuelas. Cualquiera sea el cargo que tengan, hasta la tía de la cocina, si les dio un postre que no les gustó y ese niño justo está, o ese joven o ese adolescente, justo está con una de estas problemáticas de violencia o qué sé yo, puede que le tire esa manzana por la cabeza, al menos, a esa persona. Pero yo creo que la pandemia, claro que contribuyó y lo hizo más notorio. No sé si lo aumentó, no sé si existen estudios comparativos que puedan decir el 2019, diciembre del 2019 era de esta manera la violencia y ahora en 2022 es de esta manera la violencia. Yo desconozco si hay estudios así, pero lo que sí creo que la pandemia aumentó la violencia en general en nuestra sociedad
por supuesto, la violencia de género, de eso sí hay estudios y hay estadísticas, ¿cierto? Porque los hogares son distintos, ¿no? Hay hogares más hacinados, menos hacinados. Las personas que sufrían algún tipo de violencia de género estaban con quien les violentaban en ese pequeño espacio o en ese espacio, y ahí entonces hay varias cosas que debemos observar como sociedad y como escuela. No tengo la respuesta en ese aspecto, pero creo que también hay que ser un poco más crítica para decir, desde tal fecha aumentó y consecuencia de esto. Siento que debemos observar y ver, porque esto es multifactorial. Hay varias cosas que han hecho que las escuelas tengan una violencia importante. Valentina, muchas gracias. Súper interesante tu presentación. Despertó muchas inquietudes, tuvimos muchas preguntas, tuviste que responder muchas preguntas. Agradecemos a todas, todos y todos los participantes. Les pedimos por favor que respondan la encuesta para que el profesor Jorge Jo pueda ahora hacer el sorteo del libro Históricas. ¿Vamos a sortear hoy, profesor Jo? ¿Sí? Entre las personas que respondieron la encuesta, le voy a dar la palabra a Isidora porque ella va a explicar el sistema de... Buenas tardes a todas, todos y todes. Aquí tenemos el libro de la Red de Historiadoras Feministas, Históricas, Movimientos Feministas y de Mujeres en Chile, de 1850 al 2020. La manera de entregar ahora el profe Jorge Jo va a ingresar en una plataforma virtual los nombres para poder tener a nuestros ganadores y lo vamos a poner en este sobrecito y hay que ir a buscarlo a la oficina de partes. Vamos a dejar todos sus datitos aquí y lo puede ir a buscar desde el día martes de la siguiente semana. Bueno, gracias a todos. Isidora. Gracias a todas, todes y todos. Lo que vamos a hacer ahora es el sorteo. Tengo aproximadamente 40 personas inscritas que han necesariamente respondido nuestra encuesta y lo que nosotros vamos a hacer ahora es el sorteo correspondiente para hacerlo transparente. Nosotros lo que hacemos es utilizar una página web que ustedes la pueden consultar si les estiman conveniente, que se llama sorteados.com, ¿ya? Vamos a... Están pidiendo si pueden enviar el link de la encuesta. Vamos, sí. Ya, vamos a enviar el link para que puedan responder, ¿no? Y vamos a dar demos un 2 minutos más. Sí, 2 minutos más para que puedan responder. A nosotros nos interesa también la información con esa información. La información que recogemos en la encuesta, quiero decir que es absolutamente confidencial. Sus identidades están completamente resguardadas, es para los informes finales de investigación que hacemos, etcétera, ¿no? Son datos que utilizamos. Bueno, recordarle al público que tenemos este año, son 8 sesiones del seminario, es una al mes, esta es la primera, y con un 80% de asistencia, la universidad entrega una constancia de participación a las sesiones, ¿no? Y bueno, que son mensuales y que tienen que irse registrando, ¿no? Inscribirse, invitarles cordialmente a la próxima sesión. Profesora Cristina Martínez, ¿tiene usted esa información a mano? Sí, Anita, la próxima sesión la tenemos el día jueves 26 de mayo, y es una jornada muy interesante, tal como la que tuvimos recién, ¿cierto?, con Valentina, y es presentada por la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la UNCE. Y en esa oportunidad, el jueves 26 de mayo, nos van a trabajar, ¿cierto?, y van a desarrollar el tema, la violencia simbólica dentro de los espacios educativos institucionales de Chile. Así que a todas, todos y todas los dejamos cordialmente invitados para que lo agenden desde ya el jueves 26 de mayo, la sesión que vamos a tener con la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la UNCE. Gracias, Cristina.
Daniela Dinamarca nos pregunta, de no ganar el libro, ¿dónde puedo conseguirlo? Mira, el LOM está agotado, pero sé que en otras librerías sí está. No sé si estará en Busca Libre, Metales Pesados, ¿no? En las librerías que leo también estaba el libro. Y tenemos varios títulos más para sortear, ¿no? Que vamos a ir sorteando. Tenemos Que todo el territorio se vuelva feminista, Escrituras feministas de la revuelta. Tenemos de esta colección de las antiprincesas, ¿no? Vamos a sortear también el antiespejito, justamente hablando con respecto a lo que estamos hablando hoy día, de cómo nos vemos, las corporalidades, las identidades sexuales, la identidad de género, ¿no? Hay varios libros más que vamos a sortear. Este es uno de varios. Y también se van a hacer sorteos en nuestras redes sociales. Ahí Cristina Jara puede explicar un poquito más cómo va a funcionar eso mientras responden la encuesta. Ya, bueno, vamos a hacer sorteos sorpresas de los títulos que acaba de mencionar Ana Gálvez. Entonces deben estar atentos, atentas, atentes a nuestras redes sociales, porque en cualquier momento del mes vamos a dar las indicaciones, generalmente la misma, que compartan la publicación, que inviten a seguirnos en redes sociales. Ganadores, va a seguir el mismo procedimiento, a dejar el libro en la oficina de partes de la universidad y quienes ganan van a tener una semana entonces para ir a responderlos. Así es que les invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, porque como les comentamos, vamos a tener estos sorteos sorpresas de literatura feminista escrita por mujeres, para que entonces ustedes puedan ampliar los conocimientos que tratamos acá de socializar en nuestros seminarios. Gracias, Cristina. Sí, el objetivo en realidad es también no solamente que la gente se quede con lo que se dice en el seminario, ¿no? Sino que también difundir bibliografía feminista que está vinculada a las pedagogías, a las corporalidades, a las sexualidades, a las identidades y todo lo que pasa en la vida misma, no en la sala de clase. No sé, profesor José, ¿ya estamos listos listas para sortear el libro? Sí, ya estamos listos. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. Quiero aclarar algo. Yo respondí la encuesta para probar si estaba funcionando. Así que si sale mi nombre, omítanlo y lo sortean de nuevo. Perdón, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sí, de la página web. sí. Sí, se ve. Sí, ni un problema. Ok, si ustedes se dan cuenta, están todo el listado de las personas que amablemente respondieron. Vamos a colocar el número de premios, 1, ¿sí? Y bueno, sorteamos. Bueno, Fernanda Isadora González está 2 veces. Espérenme, déjenme borrar una. Fernanda. Es que seguro que se inscribió con otra persona con el mismo nombre, profesor. Sí. Está más abajito, Jorge, mira. Eh, La pasaste ese poquito. Dale sí. un poquito más. Ahí está. Ahí está. Sí. Ya, la vamos a borrar. Ahora sí. Ahora sí. Tamara Maureira. Uy, yo se lo voy a dejar. Es mi compañera. Tamara Maureira es la que ganó el libro y bueno, Tamara se lo va, perdón, Isidora se lo va a hacer llegar de manera directa, ¿sí? Tamara está muy contenta, Tamara. Gané, pone. Sí. Y también pueden ganar por redes sociales. Recuerden, tenemos varios libros para sortear. La idea es ir primero fidelizando a la audiencia, ¿no? Para que sigan asistiendo a las sesiones, pero también en la difusión del conocimiento. O sea, el objetivo de este seminario es difundir conocimiento.
y no encontramos mejor manera que hacerlo a través de las charlas, pero también a través de los libros, ¿no? Y libros que sabemos que no siempre están al acceso de todas, todos y todes. Así que felicitaciones a Tamara, muchas gracias a Valentina, muchas gracias a todos quienes participaron hoy, y esperamos verles nuevamente, encontrarnos aquí para seguir conversando, seguir debatiendo sobre educación, género, identidad, sexismo, el 26 de mayo a las 18 horas. Así que le damos las gracias por asistir y nos vemos el 26 de mayo. Muchas gracias a todas las personas que nos están felicitando por el chat. Muchas gracias. Ahí está nuestra página web, ahí vamos subiendo las sesiones, vamos subiendo el material que nuestras expositoras y expositores nos comparten. Así que en la página web están las charlas grabadas, hay material educativo para que puedan revisar, están los sorteos de los libros, tenemos varias actividades ahí dando vueltas. Así que bueno, les esperamos el 26 de mayo, partimos con mucho entusiasmo esta primera jornada y muchas gracias a todo el equipo que hace que este seminario sea posible, a los que están en la cámara y también a quienes están detrás de cámara, Juanito González, a Denis, ¿no? Que nos facilitan todo este espacio virtual para poder generar este seminario. Así que muchas gracias, nos vemos el 26 de mayo.